5, 4, 3, 2, 1. ¿Globalización? Para mí la globalización es un fenómeno que se da en la actualidad que permite comunicarse a las personas de otros países por medio de internet. ¿Qué es la globalización? Para mí la globalización es la comunicación de un país a otro y Para mí la globalización es un proceso de legislación mundial en el cual se realizan las fronteras, se acelera la circulación de bienes materiales e inmateriales, de información, individuos, valores y cultura. Transforma las relaciones económicas, sociales, políticas, religiosas y culturales, etc. ¿Qué es la globalización? Este término es utilizado para referirse a la interdependencia mundial de la gente y las naciones, pero también se basa en los diferentes avances tecnológicos y científicos de los países y regiones. La creciente integración económica internacional, generalmente denominada mundialización de la economía o globalización, ofrece muchas oportunidades. Las empresas de la Unión Europea disponen de un mejor acceso a mercados nuevos y en expansión y a fuentes de financiación y tecnología. Y los consumidores de la Unión Europea tienen acceso a una mayor variedad de bienes a precios más bajos. Ello hace posibles unas ventajas significativas para la Unión en forma de aumento de los niveles de productividad y de los salarios reales. En Finlandia se ofreció un ejemplo de cómo la adopción de políticas económicas y sociales integradas y de un enfoque de asociación habían contribuido a crear una sociedad de la información moderna y competitiva. En los diálogos se puso de manifiesto que, en principio, los europeos se mostraban comprensivos con respecto a muchas de las quejas de los países en desarrollo sobre el modelo de globalización. Se reconoció que era el mundo industrializado el que debería establecer las reglas de la globalización y que si éste había de ser más integradora, los países en desarrollo deberían tener mayor voz. Asimismo, se reconoció de forma generalizada la importancia de prestar más asistencia para el desarrollo a los países más pobres. Algunos reconocieron también la repercusión negativa de la política agrícola común en los países en desarrollo, pero añadieron que existían claros obstáculos políticos que impedían su reforma. La globalización puede hacer estallar Europa o unirla más. Lo debaten en nuestro Ágora dos expertos en la materia. Elvire Fabry, doctora en Ciencias Políticas, conoce bien la opinión pública europea. Fue directora del Área Europa Internacional de la Fundación por la Innovación Política de París. Alan Janik, austriaco y estadounidense, es profesor de Economía en Innsbruck. Aboga por una nueva filosofía de la construcción europea. Como la crisis es, para empezar, financiera y ahora también económica y se percibe como de alcance mundial, a través de las cuestiones preguntadas en los eurobarómetros podemos ver la relación que mantienen los europeos con la Unión Europea y qué papel puede jugar la UE frente a la globalización. Lo que vemos es que la demanda de regulación ha aumentado sensiblemente. La voluntad de regular la mundialización ha aumentado 8 puntos en 5 años
y se traduce sobre todo en una demanda de proteccionismo. Todo esto lleva a pensar que los europeos han tomado conciencia de un cierto número de problemas, de que hoy podría haber una mejor regulación a nivel europeo y de que necesitamos una regulación más importante a nivel comunitario. La palabra confianza es muy importante y creo que es extraordinario que haya tanta confianza en la UE como factor de regulación de la crisis. Por otro lado, me choca profundamente que los europeos en general podrían beneficiarse mucho más de conocer las experiencias de los países vecinos, especialmente con la globalización. Pero en general parece que los europeos vieran el mundo desde la perspectiva de su propio país y no aprovechan suficientemente la diversidad que les rodea. Por ejemplo, Escandinavia en relación a Europa Central o el Báltico en relación a las Islas Británicas. Lo que esperan los ciudadanos es una capacidad de inversión de la UE, un presupuesto. Y lo que vemos también es que el presupuesto de la Unión Europea es muy limitado. Vemos que no hay una capacidad muy grande y eso permite poner las cosas sobre la mesa y hablar con franqueza. En esta crisis, la percepción es un punto interesante. Los banqueros austriacos querían ayuda para apoyar no solo a sus bancos, también la infraestructura de Europa del Este. Eso provocó reacciones, de los checos especialmente, diciendo no pongan a todos juntos en el antiguo bloque del Este. Creo que esto nos dice algo interesante sobre Europa. Hay una gran diversidad que no se toma verdaderamente en serio. This enormous diversity that isn't really taken seriously. I think, pienso en nuestro colega tristemente fallecido Bronislaw Geremek. Sadly departed colleague Bronislaw Geremek en lo que escribía en 2004 con la expansión de la UE hacia el este, que no será una gran familia. Great sense of a family reunion. Él, como polaco, los checos y los lituanos tenían el sentimiento de un gran momento de triunfo y cuando miraban a Occidente veían a todo el mundo diciendo «Oh, Dios mío, ¿cuánto nos va a costar esto?». La Unión Europea también afronta significativos retos externos que requieren una política adecuada, tales como fomentar el comercio mundial y mantener la posición de Europa como primer bloque comercial a nivel mundial, gestionar el fenómeno migratorio como un factor generador de mano de obra, respuesta al envejecimiento de la población y factor favorable al desarrollo, mantener la posición de la Unión Europea como origen y destino de inversiones extranjeras directas, abordar los desequilibrios de la economía mundial en cooperación con otras economías. La idea según la cual la integración económica es un juego suma cero impregna el pensamiento antiglobalizador, sobre todo lo que tenga que ver con un comercio libre y justo, con sus puestos de trabajo, con la relación entre países ricos y pobres. La globalización no suma cero. El empleo que se pierde en un país no necesariamente se sustituye por otro. Sectores enteros de una actividad económica son desplazados de un país a otro por razones de costo de mano de obra, produciendo una secuela de desempleos con los inevitables efectos sobre el entorno familiar y regional. Los países que predican el libre flujo de mercancías, la absoluta libertad de comercio entre naciones, son los primeros que establecen medidas económicas, tasas aduaneras, contingentamientos, cupos, etc., con el fin de proteger alguna industria nacional en particular, como sucedió con la siderúrgica norteamericana y las correspondientes respuestas de la Unión Europea. Los efectos de la globalización. El efecto combinado e interactivo de esta evolución del comercio, de la inversión extranjera directa, de las finanzas y de la tecnología se han dejado sentir mucho y de muy diversas formas en los diferentes sectores económicos,
tipos de empresas, categorías de trabajadores y grupos sociales. Muchos europeos siguen atrapados en la trampa de que la deuda debería beneficiar a todos los países y que debería aumentar el bienestar de las personas de todo el mundo. Esto implica que la globalización debería aumentar la tasa de crecimiento económico en los países pobres y reducir la pobreza mundial, y que no debería incrementar las desigualdades o minar la seguridad económica dentro de los países. Por lo tanto, se suele reconocer que para el actual proceso de globalización, para hacer prueba de fuego, tiene que impulsar de manera significativa la aceleración del desarrollo y la reducción de la pobreza absoluta en el mundo, y garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental. Entre los beneficios potenciales para Europa se encuentran economía y mercado globales, que pueden llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos, acceso universal a la cultura y la ciencia, desarrollo científico-técnico, mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales, cooperación internacional, sistema global de protección de los derechos humanos. El impacto negativo. La globalización que se vive hoy está en un proceso influido severamente por el nacionalismo de los estados europeos que han salido a su rescate, sobre todo durante esta crisis económica que está por pegar duramente en las estructuras económicas europeas, signo inequívoco de una evolución del régimen capitalista empresarial. Los rescates financieros del Estado europeo, con las empresas en riesgo de perder capital económico, son una prueba de cómo en el viejo continente se está dando una evolución de las estructuras resultado de la globalización que se vive en el mundo desde hace más de 25 años.